Críticas al gobierno de Pedro Sánchez por parte de la oposición, liderada por Alberto Núñez Feijóo, Partido Popular, y su portavoz Esther Muñoz, son extensas y abarcan temas de estabilidad, corrupción, gestión económica y uso político de asuntos sensibles. La oposición define al gobierno como inestable, populista e interesado únicamente en beneficiar a su círculo íntimo. A continuación, se detallan las principales críticas extraídas de los debates parlamentarios. 1. Críticas a la inestabilidad política y la falta de legitimidad. El Partido Popular. Partido Popular ataca la capacidad del gobierno para gobernar, alegando falta de base y coherencia. Inestabilidad histórica. La oposición sostiene que este es el gobierno más inestable que ha tenido la democracia española desde el 78. Ausencia de mayoría y presupuestos. Critican que el gobierno de Sánchez opera sin mayoría y sin presupuestos. Inestabilidad populista. Feijóo pregunta a Sánchez si los españoles pueden vivir en esta inestabilidad populista. Fomento del caos. Se acusa al gobierno de utilizar la confrontación, de alentar barricadas que resultaron en 23 policías heridos y de generar caos internacional. 2. Críticas a la corrupción y el beneficio familiar. Una línea central de ataque de la oposición se centra en la supuesta mejora personal y profesional de la familia de Sánchez y su círculo cercano, vinculándola a un conflicto de intereses en investigación a la esposa Feijóo. Menciona que la justicia ha dado 60 días para investigar el conflicto de intereses de la esposa de Sánchez. Se hace referencia al rescate de una compañía por 475 millones de euros, en la que supuestamente la mujer de Sánchez tenía intereses económicos. La portavoz Esther Muñoz alegó que la mujer de Sánchez ha mejorado su posición, pasando de ser contable de saunas a ser catedrático. El hermano de Sánchez. La oposición critica que la justicia encausan a su hermano y que éste obtuvo un trabajo al que no pisaba. Enriquecimiento de aliados. Se menciona que la familia del señor Cerdán ha mejorado y ha acabado en prisión. También se critica que la familia del expresidente Zapatero haya mejorado su patrimonio en más del 90% y trabaje para China y Venezuela. Preguntado sobre intereses, se pregunta directamente al gobierno: ¿ustedes para quién trabajan? ¿Para quién trabajan? ¿Para los españoles o solo para algunos familiares del señor Sánchez? 3. Críticas a la ineficacia en la gestión doméstica. La oposición acusa al gobierno de utilizar grandes cifras para ocultar la incapacidad de resolver los problemas cotidianos de los españoles en problemas de gestión. Se señala que lo de la vivienda no se arregla, que el transporte no funciona y que hay huelga en Barajas. Medidas de humo. La oposición considera que las acciones del gobierno son medidas de humo, impuestos y expuestos. Se critica que el gobierno impone un expolio fiscal a los autónomos y trabajadores que quieren llegar a final de mes, refiriéndose a impuestos que hacen que el salario se quede en 1.5. Distanciamiento de la realidad. La oposición afirma que cuando el gobierno presume de grandes cifras, los españoles se preguntan ¿de qué planeta se ha escapado? Porque la gente tiene problemas reales de los que ustedes no hablan. 4. Críticas por uso político y etiquetado. El gobierno
es criticado por utilizar asuntos serios para desviar la atención y por responder a la crítica con descalificaciones. Estrategia de distracción ANSE acusa a Sánchez de defender Gaza y Palestina, ir al cine o mover el ejército a zonas de conflicto para tapar sus vergüenzas como la investigación a su esposa. Uso de la corrupción para etiquetar an. El Partido Popular argumenta que cuando denuncian la corrupción del gobierno, este les llama fascista. Insultos como respuesta ANSE critica que cuando los ciudadanos piden oportunidades o mejoras, el gobierno les insulta o les llama facha, racista, maniacer. Respuesta del gobierno a las críticas. El gobierno de Sánchez rechaza estas críticas, calificándolas de chorradas y de ser utilizadas únicamente para el consumo en redes sociales. Sánchez contesta a las críticas de inestabilidad, destacando la longevidad de su mandato, el tercer gobierno más longevo de la Unión Europea y será el segundo más largo de la democracia española al finalizar la legislatura.